chicos, vamos a empezar a derivar utilizando las fórmulas y para eso vamos a empezar con los polinomios. Vamos a ver varias fórmulas, las explico y después hacemos ejemplos que se entenderán más fácilmente. La derivada de un número cualquiera es siempre 0, la derivada de x es 1, la derivada de x elevado a un número es el exponente pasa adelante multiplicando y se eleva a un grado menos. Si en la operación aparece en términos sumándose, que es lo que nos suele aparecer en los polinomios, sumándose o restándose, se derivan por separado. Y si tengo un número multiplicando a una función, en este caso un número multiplicando a x elevado a algo, el número se queda multiplicando. Vamos a ver los ejemplos y con esto lo vamos a entender fácilmente. Nos fijamos en el primer ejemplo, es un polinomio y tengo menos x elevado al cubo más x. Entonces, y', que es la derivada, se va a expresar con prima las derivadas, va a ser igual al exponente que pasa adelante multiplicando, menos 3, la x la dejamos como está y elevamos a un grado menos, 3 menos 1, 2, más, y la derivada de x que hemos dicho que es 1. Y esa sería la derivada de la primera función. Vamos a ver el segundo ejemplo y seguimos los mismos pasos. Lo primero que vamos a poner y', si tengo 4x5, el 4 se queda como está y el 5 pasa multiplicando. Por tanto sería 4 por 5, 20. Como hemos dicho, pasa multiplicando, 20x elevado a un grado menos, que será 4. Lo mismo en el siguiente término. Tengo 6x cubo, el 3 baja multiplicando y se eleva a un grado menos. Por tanto sería menos 18x cuadrado. Siguiente término, derivamos término por término, 5x cuadrado, el exponente baja multiplicando y la x se eleva a un grado menos, más 10x. En el caso siguiente tenemos la derivada de 3x, como la derivada de x era 1 y los números se quedan multiplicando, sería 3 por 1, así que se queda el número solo, menos 3. Y el último término sería un número, y la derivada de un número, como hemos dicho, es 0. Por tanto, con esto acabaríamos el segundo ejemplo. Vamos a ver ahora ejemplos de funciones polinómicas, pero nos vamos a encontrar con una dificultad, que es que los exponentes hayan números negativos o que tengamos fracciones con x en el denominador. Entonces tendremos que hacer un primer paso, que es convertir esto en x elevado a un número. Para utilizar siempre nos vamos a basar en esta fórmula, que es x elevado a un número. Y lo mismo con las raíces, que si tenemos raíces lo transformemos en potencia para poder utilizar x elevado a un número. Y para esto vamos a tener que utilizar algunas de las fórmulas de las potencias que pondremos para repasar. Empezamos con el primer ejemplo. Entonces la derivada sería el menos 5 pasa multiplicando al 4, que me queda menos 20 por x elevado a menos 5 menos 1. Menos 5 menos 1, que va a ser menos 6. Menos, en el segundo término igual, el exponente pasa multiplicando. Como tengo menos 6 menos 2 sería más 12 por x elevado, y nuevamente el exponente hay que quitarle 1, o sea, sería menos 2 menos 1, que es menos 3. Vamos a colocarlo bien y sería menos 20 por x elevado a menos 6 más 12 por x elevado a menos 3. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo, y en este segundo ejemplo lo que nos vamos a encontrar es que tenemos x en el denominador. Esto no es un problema porque nosotros sabemos utilizar las propiedades de las potencias. Y si utilizamos las propiedades de las potencias, el primer paso que vamos a hacer es, cuando yo tengo una potencia en el denominador, lo subo arriba cambiando el signo del exponente. Esto es lo primero que vamos a hacer antes de derivar. Por lo que vamos a hacer es cambiar nuestra función o arreglarla. El 5 se queda y la x sube cambiando el signo del exponente. Y el 3 se queda y la x sube cambiando el signo del exponente. Recordar que si no está elevado a nada, en realidad está elevado a 1. Bien, y una vez que hemos llegado aquí, si os fijáis, este ejercicio es exactamente el mismo que el ejemplo de al lado. Así que lo podemos hacer otra vez y nos sirve de repaso.
la derivada de la función va a ser igual. El exponente baja multiplicando, 5 por menos 3 menos 15 y x se eleva a 1 menos. Menos 3 menos 1 que va a ser menos 4. En el segundo caso el exponente baja multiplicando, menos 3 por menos 1 me quedaría más 3 y x se eleva a 1 menos nuevamente. Menos 1 menos 1 que es menos 2. Lo más correcto sería, como el enunciado está expresado en forma de fracción, la solución volverla a dar en forma de fracción. Y para darla en forma de fracción simplemente tendremos que deshacer lo que teníamos en exponente negativo. Y lo deshacemos utilizando lo mismo que hemos hecho en el primer paso. Entonces el 15 lo dejamos como está y el x elevado a 4 baja al denominador en positivo, más el 3 lo dejamos como está y el x elevado a 2 baja al denominador en positivo. Y el resultado lo dejamos como venía el enunciado. ¿Esto es obligatorio? Hombre, no es obligatorio, pero a mí me parece interesante que si el enunciado nos lo dan con fracciones en el denominador, o sea, con las x en positivo, la solución nosotros la demos con las x en positivo. En el primer ejemplo, como nos daban las x en negativo, pues la solución de la derivada la he dejado con la x en negativo. Vamos a ver un último ejemplo y en este último ejemplo vamos a tener que volver a aplicar potencias. ¿Por qué? Porque nos aparecen raíces, pero yo una raíz la sé transformar en una potencia. La raíz enésima de x elevado a un número, para transformarlo en potencia, es el exponente de dentro de la raíz dividido entre el índice de la raíz. Por tanto, queda x elevado a a partido de n. Vamos a aplicar esta fórmula como antes y lo primero que hacemos es transformar nuestra función antes de derivarla. Por eso dejamos y y no ponemos y'. Esto sería x elevado a un sexto, si no hay nada dentro de la raíz es como si hubiera un 1 exponente, más x elevado a 3 cuartos. Recordamos el exponente entre el índice de la raíz. Y una vez que llegamos aquí, vamos a derivar utilizando la misma fórmula que hemos utilizado todo el rato, que es la de x elevado a un número. Entonces, si aplicamos esa fórmula, el exponente pasa adelante multiplicando un sexto y la x se eleva a 1 menos, o sea, va a ser un sexto menos 1. Y ahora haremos esta operación de fracciones. En mi segundo término, el exponente 3 cuartos pasa adelante multiplicando y x se eleva a 1 menos, 3 cuartos menos 1. Pues vamos a operar, tendríamos un sexto y aquí tenemos una operación de fracciones. Recordamos que el mínimo común múltiplo es 6 y lo que tenemos que hacer es pasar el 6 aquí multiplicando. Por tanto, nos quedaría 1 menos 6 partido de 6. 1 menos 6 partido de 6 es menos 5 partido de 6. En el segundo término tenemos lo mismo. En el exponente tenemos una fracción menos 1. El 4, que es el denominador, pasa multiplicando y 3 menos 4 sería menos 1 partido de 4. Yo nuevamente insisto en que como el enunciado está en raíz, lo vamos a devolver a raíz. Por tanto, como el exponente es negativo, para volver el exponente positivo, lo bajamos a la parte de debajo de la fracción, igual que hemos hecho en el paso anterior utilizando esa propiedad. Y como el exponente es fraccionario, lo devolvemos a forma de raíz, lo que quiere decir que vamos a usar las dos fórmulas para dar la solución. Voy a hacerlo en un paso, pero voy a intentar que lo entendáis. Dejamos arriba el 1, el 6 abajo y el término x pasa al denominador porque está en negativo, pero a la vez lo tenemos que convertir en raíz, raíz sexta de x5. Más, y hacemos exactamente lo mismo con la segunda fracción. El 3 está arriba, el 4 está abajo y la x, como tiene exponente negativo, la pasamos a positivo, pero a la vez que la pasamos a positivo la convertimos en raíz, raíz cuarta de x elevado a 1. Y esa sería nuestra solución. Es importante que aprendáis bien a aplicar las fórmulas de derivada y las entendáis bien, pero también es importante que operéis bien, porque muchas de las derivadas las vamos a operar para utilizarlas luego en diferentes aplicaciones.
Vamos a ver una nueva fórmula dentro de las derivadas de funciones polinómicas que entraría dentro del bloque de las funciones compuestas. Funciones compuestas es cuando tenemos una función dentro de otra y siempre se derivan igual, se derivan utilizando la regla de la cadena, que voy a intentar explicarla en este vídeo y a partir de aquí usarla y que entendáis cómo se utiliza. Entonces, en el caso de que tengamos una función elevada a un número, si os fijáis, es casi la misma fórmula que la de x elevado a un número. Si hacemos la derivada de x elevado a un número, es el número delante y x elevado a un grado menos. Pero aquí hay un añadido, que es la derivada de la función. Si aplicamos la regla de la cadena, lo que vamos a hacer es ir derivando de fuera hacia adentro. Vamos a ver el ejemplo y con eso va a quedar bastante claro. Si me fijo en el primera de mis funciones, tengo un paréntesis elevado a un número. Por tanto, esto sería la función elevada a un número. Vamos a seguir la fórmula. Tendríamos el exponente pasa adelante multiplicando a la función. Por tanto, volvemos a copiar toda la función tal cual nos la dan. Y la función la elevamos a un grado menos. Estamos aplicando esta parte de la fórmula. El exponente delante y la función elevada a un grado menos. Como tenía un 5, pongo un 4. Y ahora tengo que añadir por la derivada de la función. Y mi función es precisamente lo de dentro del paréntesis, o sea, por la derivada de lo de dentro del paréntesis. La derivada de lo de dentro del paréntesis sería la derivada de 2x, que es 2, más la derivada de 3x cubo, que es el 3 pasa multiplicando y la x se eleva a un grado menos, por tanto 9x cuadrado. Y esto sería la derivada de una función elevada a un número. Vamos a ver otro ejemplo en el que hay raíces. Como es un ejemplo en el que hay raíces, vamos a hacer un paso previo como antes, que es quitar la raíz. Lo primero que hacemos es convertir nuestra función en una función que sepamos derivar. Por tanto, lo de dentro de la función estaría elevado a un tercio, porque estamos aplicando, como antes, la raíz cúbica de f elevado a 1, de una función elevada a 1, va a ser la función elevada a un tercio. Eso es lo que hemos aplicado. Y una vez que tenemos eso aplicado, derivamos. Lo primero que tenemos que hacer es el exponente pasa adelante multiplicando a toda la función y la función nuevamente la copio igual. Y ahora la función la tenemos que elevar a un grado menos, por tanto un tercio menos 1. Luego lo operaremos. Una vez que ya hemos derivado la parte de fuera, vamos a la parte de dentro. ¿Qué tenemos dentro del paréntesis? Un polinomio. Por tanto, vamos ahora a derivar el polinomio, multiplicando por la derivada del polinomio. La derivada de x4 es el 4 pasa adelante y x se eleva a 1 menos, más la derivada de 3x cubo, el 3 pasa adelante multiplicando, es 9 y lo elevamos a un grado menos, 2, y la derivada de los números es 0, por tanto el 4 desaparece. Vamos a transformar esto, como hemos hecho en el apartado anterior, operando el exponente y devolviendo la forma de raíz. Y vamos paso a paso. El 1/3 lo dejamos como está, quedaría x4 más 3x cubo menos 4 elevado a 1/3 menos 1, mínimo común múltiplo 3 que pasa multiplicando, y 1 menos 3 es menos 2/3 por la derivada de lo de dentro del paréntesis, que era 4x cubo más 9x cuadrado. Como queremos devolver la forma de raíz, hacemos lo mismo que antes. Nos fijamos en que el exponente es negativo, por tanto lo vamos a tener que poner en la parte de abajo de la fracción. Empezamos a colocar el ejercicio, pongo una fracción, el 1 arriba, el 3 abajo, el paréntesis lo bajo para ponerlo en positivo y además lo devuelvo a forma de raíz. Por tanto tendríamos raíz cúbica de x4 más 3x cubo menos 4 elevado a 2. Y en la parte de arriba de la fracción nos quedaría este término porque no está elevado a nada o está elevado a 1, que sería un término positivo. Por tanto, 4x cubo más 9x cuadrado. Y esta sería la solución más operada posible.
Vamos a ver dos últimas fórmulas relacionadas con funciones polinómicas, que en realidad son funciones racionales porque son raíces en este caso, y son las fórmulas de la raíz cuadrada. Si os fijáis en todos los ejercicios que he hecho anteriormente, las raíces las he convertido en potencia, pero en el caso de la raíz cuadrada podemos aplicar una fórmula y la operación se hace mucho más rápido. Tendríamos la derivada de la raíz cuadrada, que es 1 partido de 2 raíz de x, que sale simplemente de ponerlo en forma de potencia, x elevado a un medio, y derivar esto. Sería el exponente delante y x elevado a un medio menos 1. Si deshacemos esta operación llegaríamos aquí. Y la fórmula de la derivada de la raíz de una función. Si os fijáis en la fórmula anterior, las fórmulas son las mismas, como hemos dicho, las fórmulas simples y las fórmulas compuestas son las mismas, lo único que vamos añadiendo la derivada de lo de dentro. Vamos a poner dos ejemplos finales y con esto acabamos este bloque de derivadas polinomiales. En el primero de los ejemplos tenemos una derivada de un polinomio sencillo. Por un lado tenemos dos términos que se suman y vamos a derivar cada uno por separado. Entonces, como nos aparece una raíz, lo único que tengo que tener en cuenta es los números que multiplicaban se quedaban multiplicando, por tanto se queda el 3 multiplicando, y en este caso, como es una raíz cuadrada, la derivada de la raíz cuadrada es directamente 1 partido de 2 raíz de x, más la derivada de 2x, que como la derivada de x era 1, 2 por 1 se queda 2. Podemos subir el 3 arriba, nos quedaría 2 raíz de x más 2. Y en el segundo ejemplo, dentro del paréntesis no está la x solo, o sea, dentro del paréntesis hay toda una operación, un polinomio. Por tanto, estamos en la derivada de una función. Aplicamos el mismo proceso de antes. Vamos derivando con la regla de la cadena de fuera a adentro. Lo primero que tenemos que hacer es derivar la raíz, que es lo que está fuera o la operación principal. La derivada de la raíz es 1 partido de 2 veces la raíz, así que copiamos todo lo de dentro igual. x5 más 2x4 más 3x. Y ahora tenemos que añadir multiplicando la derivada de lo de dentro de la raíz. Como dentro de la raíz es un polinomio, derivamos el polinomio. La derivada de x5, el exponente delante y se eleva a un grado menos, por tanto 5x4 más la derivada de 2x4, el exponente delante multiplicando y se eleva a un grado menos, 2 por 4, 8x3 más la derivada de 3x, la x desaparece y se quedaría solo el 3. Vamos a colocarlo para que quede mejor presentado el resultado. Como tenemos una cosa multiplicando a una fracción, lo ponemos en la parte de arriba de la fracción. Por tanto, en la parte de arriba nos queda 5x4 más 8x cubo más 3, que es la derivada de lo de dentro de la raíz, y abajo nos queda 2 veces la raíz, x5 más 2x4 más 3x. Bueno, espero que con todos estos ejemplos tengáis claro ya cómo utilizar este primer bloque de fórmulas de derivadas.